el Estado Dominicano, porque no es solo un programa de transferencias económicas, no es solo un programa de acompañamiento sociofamiliar, no es solo un programa de creación de capacidades, es toda una política robusta de protección e inclusión social. Hemos logrado en estos años rediseñar una intervención a las familias que nos permite atacar problemáticas de pobreza estructurales, pero también medir resultados y comenzar a reflejar con datos, con estadísticas, los avances en superación y cómo hemos visualizado esta intervención de una manera en la que podamos sentir que el pueblo dominicano se está superando y que sobre todo esas poblaciones en mayor vulnerabilidad pueden tener apoyo. Entonces, bueno, nos fuimos sin YouTube. Grábalo y lo subimos. Está bien. Excúsanos, Gloria. ¿Sigo ahí? Sí, sí, igualito, sí, igual. Bueno, como les contaba, hemos logrado que esta intervención sociofamiliar y de política pública tenga un impacto en la población, atacando a la población más vulnerable con una serie de intervenciones que van desde el apoyo económico directo, tradicional, el que desde hace años se hace en el Estado, como son los apoyos de los alimentos, el gas, la energía eléctrica, a ir a un siguiente nivel de intervenciones focalizadas como son el apoyo, por ejemplo, a las familias que tienen niños y niñas en condición de discapacidad. O sea, hemos logrado perfeccionar la intervención llegando a los lugares en la sociedad donde hay mayor vulnerabilidad, y eso es gracias a una focalización por el análisis de la información, de los datos, también una mirada que el mismo presidente de la República ha instalado en mover esa visión de asistencialismo social a una visión de superación social, una visión que quizás uno pudiera decirlo, que en vez de ser un alivio, se convierte en una medicina para la gente, algo que cura, algo que realmente crea un valor en la familia y genera una transformación, un cambio. Por eso hemos diseñado una política de entrada al programa, una ruta de superación y una política de salida, saber cuándo la gente ya está lista para no depender de estos programas, de estas ayudas directas, y por eso iniciativas como Super Emprendedoras, que es muy conocida ya, es una intervención de formación de habilidades tanto para el emprendimiento como habilidades para la vida, que le permite a las mujeres dependientes de estas ayudas sociales iniciar sus propios emprendimientos y conectar con oportunidades en el mercado. Pero también tenemos toda la iniciativa de empleabilidad junto al Infotep y al Ministerio del Trabajo, donde formamos a beneficiarios para empleos, formamos a beneficiarios para oportunidades de creación de medios de vida en el mercado productivo. Y por otro lado, iniciativas de índole social a problemáticas como el embarazo en los adolescentes. En las adolescentes tenemos una intervención muy especial, que son los clubes de chicas, son programas educativos donde con adolescentes de 11 a 17 años trabajamos para prevenir las uniones tempranas y los embarazos. Estos son 3 o 4 ejemplos de esas iniciativas de acompañamiento que diseñamos en Supérate en estos años y que están teniendo un alto impacto en los beneficiarios. Pero hay políticas nuevas y novedosas, como es el de la política del cuidado domiciliario. Hace unos años anunciamos el inicio del diseño de esta intervención para que cuidadores y cuidadores vayan a hogares a cuidar adultos mayores. Al momento hemos trabajado con la capacitación de más de 1.600 personas que están ya habilitadas y formadas para cuidar, y tenemos cerca de 200 cuidadores que están haciendo cuidado domiciliario en Santo Domingo Este y en Asua. Esta es una política que apuesta a una deuda histórica con nuestros adultos mayores, lo sabemos, lo vemos en las comunidades, como población envejeciente en muchos casos está sola en las casas. Nosotros teníamos la idea antes de este diseño que eran las mujeres que estaban cuidando a los adultos mayores, pero cuando fuimos a campo, cuando fuimos a las comunidades, nos dimos cuenta que los adultos mayores están solos y que esta política es tan necesaria y tan vital para garantizar el cuidado y la protección
de estas familias. Y luego este abordaje que tiene Supérate se interconecta con otras políticas del Estado, como es las pensiones solidarias. Por otro lado, también lo que tiene que ver con la política de empleabilidad y emprendimiento, porque al hablar de reducción de la pobreza no se puede ver aislado el tema de subsidios y empleabilidad, sino que tenemos que ver cómo ha logrado esta sinergia de políticas desde el Estado combinar esfuerzos que nos permiten decir que ya tenemos 10 puntos por debajo de los niveles de pobreza de hace 5 años, y eso es justamente por estas intervenciones de manera integral pero también focalizadas. En este programa siempre me ha llamado la atención por dos cosas fundamentales. Lo primero, porque en sus orígenes se hizo muy de la mano con organismos internacionales. Me gustaría saber si mantienen esa cooperación, esa colaboración con organismos internacionales, y si es así, ¿cuáles son los lugares donde esos organismos internacionales recomiendan mayor intervención? Sí, definitivamente la cooperación y el apoyo de organismos internacionales es vital para el esfuerzo que hacemos en Supérate. Muchas veces yo he dicho que creo que la institución del Estado que más tiene interacción con organismos y con instituciones de cooperación debe ser Supérate, para que tengamos una idea, desde Banco Mundial, BID, PNUD, FAO, el PMA, las embajadas, la cooperación japonesa, la cooperación francesa, la cooperación italiana, la cooperación japonesa, china, o sea, la interacción de nuestro programa con los diferentes organismos es constante y muy abarcadora. Muy recientemente, esta semana, hemos presentado una iniciativa piloto para lo que se llaman seguros paramétricos, que es una manera de, ante riesgos de huracanes, inundaciones o cualquier tipo de efecto de cambio climático, podamos proteger a productores de los programas sociales que están en vulnerabilidad. Este proyecto tiene una inversión de cerca de $2 millones con fondos de la cooperación alemana y el apoyo de PNUD a nivel técnico, y son familias de Supérate que se van a beneficiar, 10.000 familias con estos seguros que nos van a permitir, en caso de un huracán, por ejemplo, que estas familias ya de manera previa estén levantadas, identificadas y censadas, y que se pueda activar un mecanismo rápido, seguro y más ágil para que estas personas puedan recibir un apoyo y puedan recuperarse más rápido ante cualquier tipo de fenómeno de esta naturaleza. Entonces ese es un ejemplo desde las decenas de ejemplos que tenemos de apoyo y cooperación. Con el Programa Mundial de Alimentos hemos diseñado la guía del bono de emergencia, que en estos últimos días ha sido muy conocido por la situación de JETSE, que fue activado. Esta guía nos ha permitido diseñar un producto que permite flexibilidad y adaptabilidad a diferentes situaciones, y esto ha sido con el apoyo del Programa Mundial de Alimentos. Y a nivel de la focalización, nosotros tenemos indicadores claros de dónde debemos focalizar para las intervenciones vinculadas a pobreza, y mucho tiene que ver en estos últimos años por el crecimiento demográfico de las grandes ciudades. Las zonas más apartadas mantienen niveles de pobreza, sobre todo la zona sur, pero el fenómeno más reciente, sobre todo post pandemia, tiene que ver con los cinturones de pobreza en las grandes ciudades y cómo es necesario mejorar e intervenir de una manera más integral y más focalizada la zona del Gran Santo Domingo, las zonas periféricas de Santiago, incluso algunas zonas de la provincia de la Altagracia, que mostró niveles de desigualdad importantes en los últimos informes, en el último informe de desarrollo humano del PNUD. Que a diferencia quizás de años atrás, la intervención con los indicadores de pobreza está moviéndose un poco más a las ciudades, a eso que va desarrollándose y sobre todo en la zona suburbana alrededor de las grandes ciudades. El fenómeno, tú acabas de describir un fenómeno que la iglesia de Francisco hacía mucha mención, las periferias. Y tú lo que estás describiendo es justamente que las periferias se están convirtiendo en lo más vulnerables, la periferia de Santo Domingo, la periferia de Santiago, la periferia de la Altagracia, que es donde se recogen mucha de esa gente que viene de esos pueblos que no están ubicados y se quedan ahí en las periferias. ¿Qué están haciendo desde Supérate para incorporar a esas periferias, no a los programas asistenciales,
sino a los programas de desarrollo real, desarrollo sostenible. Sí, esto ha sido parte del rediseño de la intervención, producto de los últimos informes de pobreza del año 2023 y 2024. Hemos focalizado las intervenciones del programa con más énfasis en esas ciudades. Por ejemplo, yo estuve el fin de semana pasado en Santiago. Ahí en Santiago hicimos una gran asamblea en la gobernación con todas las organizaciones sociales y comunitarias de la provincia de Santiago, la provincia completa, escuchando las problemáticas, escuchando y entendiendo y además presentándole los servicios que tiene el programa, porque uno de los desafíos que hemos enfrentado también es que Supérate tiene una intervención tan amplia y tan abarcadora que en muchos casos no siempre se conocen todos sus programas. Entonces nos dedicamos un buen tiempo a explicarle todas las iniciativas y cómo ellos podrían ayudarnos a acercarnos a los comunitarios, a las personas de su comunidad y de alguna manera crear esta relación que genere valor para la ciudadanía. Este es un ejemplo de cómo ahora nuestra mirada está más acercada a esas ciudades. En el Gran Santo Domingo, evidentemente por el peso poblacional y por la cantidad de beneficiarios de los programas, tenemos una intervención constante. La provincia de Santo Domingo es una de las que más tenemos trabajo. Es el número en términos porcentuales mayor de personas que reciben los apoyos sociales y las intervenciones, y por eso no solo a nivel de subsidios, sino también con los programas de superemprendedoras, los programas de capacitación, los programas de cooperación, las iniciativas de intervención social que hacemos con otros organismos para empujar al desarrollo, son de la prioridad esencial del programa. Perdóname, Dali, que te toque la palabra, pero este fenómeno de las periferias no es un reflejo del fracaso de las políticas clientelares del gobierno y quizás un fracaso de la intervención del gobierno en el desarrollo de nuestras ciudades o de nuestro pueblo del interior de nuestra provincia, que se concentra en las grandes urbes. Es que este es un fenómeno de años, no es algo que sucedió de un día a otro, son muchos años que tenemos este fenómeno de migración. El gobierno dominicano en los años más recientes ha tratado y ha hecho un esfuerzo importante por inclusive de diseminar el presupuesto nacional, y lo hemos visto cómo hay inversión importante en provincias que antes no eran tomadas en cuenta, precisamente para procurar garantizar, frenar ese éxodo de muchas de los jóvenes sobre todo y de las familias que van buscando mejores oportunidades porque en su localidad no la tienen, en su provincia no la tienen. Y también el hecho de la falta de oportunidades de empleo. Cuando el presidente Abinader visualizó Pedernales como esa meca al desarrollo turístico para el sur, fue justamente pensando en crear ese tipo de oportunidades y que este fuera un muro inclusive de soporte para toda esa región, porque el desarrollo de Pedernales no solamente es a la provincia. Sabemos que la cantidad de habitantes de Pedernales es pequeña, pero tenemos una región completa donde hay mano de obra calificada que ya hemos comenzado a formar. Incluso Supérate en la provincia de Barahona instaló un centro gastronómico hace 1 año y medio, donde estamos formando para que los jóvenes, las mujeres puedan prepararse para las oportunidades de empleo que podrían tener toda esta zona de turismo y de hoteles en Barahona, porque Barahona está cerquita de Pedernales. De igual manera, en el municipio de Pedernales, con la cooperación española, hemos construido un centro de capacitación y formación que va a tener desde talleres de artesanía, todo lo que tiene que ver con cocina, informática. O sea, que el gobierno ha ido preparándose justamente para que cuando las oportunidades de empleo se desarrollen, tengamos esta mano de obra calificada. Y si nos vamos al norte, en Montecristi, con todo el desarrollo de Manzanillo, que se potencia también la creación de empleos, vemos cómo estas oportunidades se están incentivando. Claro, estas políticas y estos proyectos no se construyen de un día a otro, toman años, y es muy probable que el resultado de algo que el presidente Abinader inició en el 2020 lo veamos en el 2027 o hasta en el 2028, pero lo importante es eso, que se inicien este tipo de intervenciones. Sobre el mismo tema. Sí, yo quisiera saber cuál es la proporción de la asistencia social masiva y total del Estado Dominicano que corre por cuenta de Supérate. La proporción en personas, en recursos, en familias. Ok. Dalo completo en el menú. Ya. Bueno, a nivel de familias, el programa tiene una cobertura de 1,5 millones de familias
Eso aproxima casi un 40% en la población en tipo de cobertura, porque si calculamos 3, 4 miembros por hogar, en términos muy generales, y a nivel de recursos, el programa este presupuesto ha variado en los años, pero para el año 2025 tiene un presupuesto de esencialmente transferencias, porque el 98% de este presupuesto va a transferencias de 54.000 millones de pesos. Odalis. Sí, buenas tardes, Gloria. Me gustaría que me precise si esas periferias, ya los niveles de pobreza se pueden ya decir que están superior a provincias, zonas que tradicionalmente como el sur y la frontera tenían índice alto de pobreza. Y con relación a la pregunta inicial mía, era con relación a lo que Marrero preguntó, pero me gustaría que me lo desglose. Tipo de bonos, o sea, si por beneficiario, y a raíz que los niveles salariales han ido incrementándose y que salen más personas pobreza, ¿quién se encarga de dar de bajas a alguna familia para que no sean ya beneficiarias? Sí, hay una amplia discusión sobre el tema de la graduación, porque hay sectores que entienden, sobre todo sectores productivos, que de alguna manera el quitar las ayudas a personas que ya se formalizan puede desincentivar el empleo. Es una discusión que está en el tapete, pero el gobierno ha decidido que personas que están con ingresos formales por encima de 22.300 pesos, 200 pesos, que es el umbral de pobreza, no recuerdo el número exacto, pero el Ministerio de Economía es que lo marca, esas personas son elegibles para darle de alta al programa. ¿Qué hacemos cuando recibimos esta información? Syuven nos pasa el insumo de que tales cantidades de personas en este mes ya ingresaron a la Tesorería Nacional. Lo que hacemos es que pasamos un filtro para ver cuáles de esos beneficiarios tienen niños menores de 5 años, adultos mayores en la familia, o hay alguna familia un miembro de la familia con una condición de salud importante, porque al margen de que el ingreso de 22.000 pesos es un ingreso de salario mínimo que puede ser un sustento importante para una familia, no es menos cierto que una familia de 9 miembros esto no es suficiente, entonces al final el Estado debe seguir apoyando. Entonces en esos casos, cuando se identifican, se hace esta depuración con el apoyo de Syuven, pues nosotros procedemos a darle de alta a la persona que es beneficiaria. En los últimos años hemos logrado identificar cerca de 150.000 personas que por diferentes motivos, por ingresos, porque incluso hemos identificado que tienen propiedades a su nombre o tienen cuentas en el banco, sobre todo más en el pasado. Logramos identificar años atrás, cuando iniciamos la primera focalización, encontramos maestros que tenían en la tarjeta, maestros que tenían salarios que eran buenos, y no era justo que estuvieran ganando un salario justo, bueno, y que gente que no tenía ningún ingreso estuviera sin los apoyos. Y hemos con los años logrado una focalización muy, muy exacta. Siempre podrá existir algún desfase de data en algunos meses, que si la tesorería no se hizo el cruce con la actualización del mes, pero generalmente se hace de manera mensual con Junta Central Electoral y con la TCS, la validación del estatus de la persona, su estatus social y su ingreso. La primera parte de su pregunta, los niveles de pobreza de las periferias ha superado provincias como el Ceibo en algún momento, Independencia. Todo depende de cómo lo validemos. Por la cantidad de personas, sí, porque son poblaciones mayores. Si vemos el número de pobres, en términos absolutos de pobres, en las zonas urbanas tenemos más. En personas. No, Portaza sigue siendo el sur del país, sigue siendo Portaza. Pero en el caso del gobierno, nuestra prioridad es abarcar y proteger la mayor cantidad de personas, por eso hemos enfatizado en las intervenciones en las grandes ciudades por el número, por la cantidad de personas que están en condición de pobreza. Gloria, a ti te ha tocado ser la cara y también el corazón
En el caso particular de aquella promesa de campaña que hizo el PRM, de que iba a eficientizar el Estado, iba a organizarlo, iba a modernizar, y que una de las áreas iba a ser justamente la asistencia social, ¿qué ha impedido que se logre? Reconozco que hay avances, pero todavía hay mucha duplicidad institucional. Tú tienes varias entidades haciendo el mismo papel, trabajando el mismo foco, y eso para el usuario o la usuaria se traduce en burocracia, en pérdida de tiempo y pérdida también de recursos en una población que ya los tiene muy limitada. ¿Qué ha pasado con eso? Aquí el famoso ministerio, ¿cómo se puede? ¿Qué se necesita para lograr avanzar y cerrar ese tema? Bueno, ¿qué ha pasado? Lo primero es que llegamos al gobierno en una pandemia y todas las agencias de asistencia social estaban interviniendo en la pandemia. En ese momento era imposible pensar en una reforma cuando estábamos atendiendo una emergencia, una urgencia, una situación que requería muchas respuestas de manera diversa. Ni siquiera sabemos bien lo que íbamos a hacer. Eso es lo primero. Luego de esto viene el tema de la inflación y el gobierno hacer cambios de esa magnitud en medio de ese contexto que no era tan favorable, pues decidió aplazar esa decisión. Y es justamente cuando se comienza a discutir lo de la reforma fiscal, que el presidente presenta la propuesta de fusión de varias instituciones, dentro de las cuales están varias del sector social, que como ustedes ya conocen, es el caso de Comedores Económicos y el Plan Social, y es el caso del programa Supérate y el programa de la dirección de ADES, que es quien hace los pagos y administra los subsidios. Este proceso inició en el año 2025, está en curso, está ya en una fase final. Realmente hemos avanzado bastante con todos los equipos de trabajo. Hay 2 decretos que instruyen estas fusiones. Por la naturaleza de las instituciones, de ambas instituciones, el presidente ha decidido que se mantengan de manera separada, porque una atiende emergencias y asistencias del momento inmediatas. En el caso de Supérate o ahora en la Dirección de Desarrollo Social trabaja temas más estructurales y de largo plazo, como es el caso de inclusión financiera, inclusión económica. Es bueno que ustedes sepan que en los programas sociales, en las transferencias, ya hemos logrado que el 50% de los beneficiarios esté bancarizado con cuentas digitales. Eso es un avance. El 50% ya tiene una cuenta digital donde desde su celular puede tener acceso a la información de su subsidio, de cuándo le depositan, puede tener la posibilidad de ahorrar. O sea, además de que recibe el ingreso, puede usar esa cuenta para ahorrar, puede usar esa cuenta también para hacer otros pagos. O sea que hemos hecho transformaciones importantes que nos ha permitido en estos años lograr mejorar y eficientizar ese servicio al ciudadano, pero definitivamente la apuesta de fusionar ADES y Supérate tiene unos beneficios importantes, no solo vinculados a los ahorros, que el gobierno se ahorrará 300, 400 millones de pesos, no solo a eso, sino también a lo que tiene que ver con el servicio al ciudadano. Porque hoy día un ciudadano tiene que ir a ADES a una cosa, a Suben a otra, a Supérate a otra. Y tiempo y dinero y esfuerzo. Entonces ahora vamos a centralizar toda esta intervención. Incluso en su momento, hay que decirlo, esto tenía sentido cuando la tecnología no te dejaba trazabilidad, donde no había forma de tú saber cuándo salió una cuenta, de dónde salió, pero ahora ya con la tecnología no tiene sentido tú tener una institución de pago con 300 empleados cuando con un personal mucho más reducido, usando herramientas tecnológicas, lo que hace hoy día la ADES, que es básicamente la administración de subsidios y pagos y la supervisión de los comercios, se puede hacer desde una dirección interna en una administración. Por eso creo que esta es una decisión muy acertada que nos va a ayudar a mejorar el servicio a los ciudadanos, a tener una interacción más directa con las familias y también ahorrar recursos públicos, que es parte de lo que se diseñó en el programa. ¿Cuándo va a estar lista esa función? Bueno, yo no me atrevería a decir cuándo, porque eso depende de un decreto del presidente. Desde el punto de vista técnico estamos listos. El decreto, me parece que el de los 90 días concluye en la semana, el 25, el plazo que nos dio el decreto anterior eran 90 días que concluyen el 25 de junio. Yo estimo que muy pronto tendremos esta información, pero no puedo decir fecha porque ya eso es una prerrogativa del presidente. Pero ya técnicamente estamos listos. Germán Marta.
Me gustaría que enfatizara o que diera más detalles sobre la provincia de Altagracia, que me llama la atención. ¿Cuánta gente recibe subsidios? Los niveles de... Germán, yo no me voy a tener eso de memoria aquí, yo te lo prometo y te lo puedo mandar en detalle, pero no tengo la cantidad de beneficiarios, pero yo te lo puedo, yo te lo voy a... Lo que me llama la atención... Yo te lo voy a poner, yo voy a hacer la pregunta de otra manera, para que no me tenga que dar números. Lo que me gustaría saber si los índices de pobreza de esa zona, yo creo que eso sí se puede tener. Sí, yo te lo puedo facilitar, claro. Incluso te pido, claro, y te pido que consultes el último informe, creo que el año pasado, del PNUD de Desarrollo Humano, donde se refleja los altos niveles de desigualdad en la provincia de Altagracia. Pero con mucho gusto te puedo pasar todos los datos relacionados a lo que tenemos en el programa, la intervención, la cantidad de familias y todo lo que hacemos, y con Suben también. Que si nosotros sacamos una parturientas haitianas, nosotros seríamos el cuarto país con menos índice de muerte materna en toda América Latina. Y me parece, si sacáramos ese factor, y me parece que en la provincia de Altagracia pudiéramos estar teniendo esa distorsión estadística. Tenemos grandes bolsones de guetos de inmigrantes haitianos en la provincia de Altagracia. ¿No pudiera ser esa la causante de esa estadística? Eso sería especulativo yo decirlo, no te podría llamar eso, porque es especulativo, no sé. Bueno, Ronnie. Gracias, María. Más o menos la primera pregunta iría en la dirección de Germán Marte, pero es más o menos si usted tiene un mapa, en base a la entrega de tarjetas, tiene un mapa de la pobreza, es decir, hacia dónde va más dirigida la tarjeta, la mayor proporción de tarjetas, cuál es la región, más o menos qué cantidad de gente sería impacta eso, la entrega de esas tarjetas, por región sureste, norte. Y la segunda, para hacer una pregunta, de 2020 a la fecha... Te voy a dar chance para la segunda, de que ya te responda la primera. Sí, porque después se me olvida, Ronnie, para que no se me... No, que después se me olvida, Ronnie. Mira que no le pude responder la primera porque, mira, con relación, lo primero que hay que decir es que después de la pandemia, el gobierno aperturó una ampliación vertical y horizontal de los subsidios. Recordemos que Supérate, anteriormente Prosoli, tenía un principal subsidio, que el de la comida, o el Comer es Primero, que era de 825 pesos. Pasada la pandemia, desmontado el programa Quédate en Casa, esa transferencia se duplicó a 1.650. Y en ese momento también logramos ampliar la base de beneficiarios y se incluyeron cerca de unas 700.000 familias nuevas. Eso fue el año 2021-22, donde tuvimos el mayor grueso de inclusiones. Pasado el año 22, el gobierno no ha hecho grandes inclusiones, primero por un tema presupuestario y segundo por un tema logístico, porque recuerden que en el año 23 cambiamos todo el parque de tarjetas, que eran tarjetas obsoletas de banda, que era una tecnología que nos había afectado mucho el programa, había vulnerado el programa en algunos comercios, y eso nos tomó todo el año 23. Transformar el año 23 y 24, ¿verdad? 24, 23 y 24. Entonces ahora, también eso coincidió con el periodo electoral, que no permitía hacer inclusiones en la tarjeta. Entonces lo que se ha hecho es, en la medida que personas se gradúan o que salen del programa porque hay fallecidos, porque se van del país, por diferentes maneras o situaciones, hemos hecho pequeñas inclusiones, pero no hay grandes inclusiones. Bueno, porcentualmente en la zona sur del país. Y a nivel de personas, en números exactos, sería en las grandes ciudades. Por ejemplo, yo estaba viendo esta semana la proporción de beneficiarios en el caso de Santo Domingo y Santiago. O sea, el Distrito Nacional y Santiago tienen un 8% de los beneficiarios. El Distrito Nacional tiene un 14%, la provincia de Santo Domingo tiene un 14%. En el caso de San Cristóbal tiene un 6%. Los principales son la provincia de Santo Domingo, Santiago y San Cristóbal, Santiago el distrito, a la cantidad de beneficiarios que tenemos, de 1.500.000. Y luego ya las demás provincias están un 2, un 3% de acuerdo a la población. Pero
A nivel de tasa y de beneficiarios porcentual por la población, el sur sigue siendo la zona donde mayor enfoque tenemos. Gloria, del 2020 a la fecha, a través de los programas sociales, más o menos cuánto ha sido el desembolso del gobierno? 5 años, de 200.000, 150.000 millones, ¿cuántas? Bueno, habría que calcular 2020, el programa Quédate en Casa, que eran 8.000 millones en mensual o quincenal. Ese cálculo debe estar por encima de los 300 millones de pesos, yo diría. Pero esto es muy aproximado. 300.000 millones de pesos. En 5 años. Sí, eso como que muy general. Se puede ser un poco más, un poco menos. Tú estás haciendo una estimación de acuerdo a lo que recuerdo, sobre todo por el peso de la pandemia. Eso sobre todo por el peso de la pandemia, porque recordemos que en pandemia fue un importante aporte en protección social. ¿Cómo identifican ustedes, Gloria, las familias beneficiarias para incluirlas? República Dominicana cuenta con lo que se llama el Registro Social Universal, SUBEN. Este es un registro que, si lo podemos decir muy práctico y llano, censa a la población para ponerle una categoría por su nivel socioeconómico. No sé si me sigues. O sea, el SUBEN, hay gente que cree que todo el que está en SUBEN es pobre. No, SUBEN es como si fuera la ONE para el sector social. SUBEN tiene hoy levantado el 80% de la población dominicana. Ahí hay todo tipo de personas. Ahora, ¿qué es lo que hace SUBEN? Que de acuerdo a una serie de criterios e indicadores, categoriza por niveles a las personas, donde 1 es el más pobre y 4 es el menos pobre, o el que ya está fuera del rango de pobreza. Entonces nosotros, para hacer una inclusión, necesariamente debemos pasar por este filtro de SUBEN, quien nos dice cuáles de estas personas pueden recibir los subsidios. Pero ¿qué pasa? En muchos casos tenemos personas que la solicitan la tarjeta, pero no hay disponibilidad presupuestaria. Entonces muchas personas dicen, pero he aplicado la tarjeta y no me sale, y es precisamente porque la inclusión al programa depende también de las disponibilidades presupuestarias. ¿Qué mecanismo establece Supérate para garantizar la transparencia en estos programas de transferencia? Bueno, no la garantiza Supérate, la garantizan los bancos y la administradora de subsidios, porque Supérate es un programa que pide o solicita asignación de recursos, pero nosotros todavía, ya cuando se fusione, tendremos una supervisión de esa área, pero hoy día la supervisión de las transferencias y los pagos están vinculadas primero al Banco de Reservas, que es el ente mediador financiero entre ADES y los bancos que son parte del clúster de subsidios sociales, y 3 entidades bancarias que son las responsables mediante la tarjeta y las marcas que representan estas tarjetas, más las procesadoras de pago, de velar por ese proceso de pago y de uso efectivo de los pagos. Gloria, te voy a hacer la pregunta como la hubiéramos hecho en Cristo Rey, aunque Pacheco aspira a lo mismo que tú. La pela la coge, la pela del fraude de la tarjeta que pasó con la tarjeta aquella de un banco, la cogió Gloria Reyes y Supérate. Fueron la pela y la piña. ¿Qué medidas se han implementado o ustedes le están exigiendo a los bancos? Porque al final de la jornada los bancos manejan, o el banco, el que sea, recursos de Supérate. Y cuando hay un fraude, las críticas no son a la entidad financiera, es al programa que tú diriges. Lastimosamente. Pero en ese momento, lo que el gobierno en su conjunto le pidió al sistema de subsidios, a los 2 sectores, tanto a la parte pública como a la parte privada que intervienen, primero se hicieron unas medidas de revisión de los mecanismos internos de cómo funcionaba la información. La verdad es que el hecho de tener las tarjetas de banda era un punto de vulnerabilidad que lamentablemente no podíamos esconder, era una realidad que teníamos. Esas tarjetas de banda tenían años que no existían en el mercado bancario dominicano. Hay una resolución creo que no sé si era de la superintendencia, que hablaba años atrás de eliminar las tarjetas de banda, pero seguían en los subsidios sociales. La verdad también es que quizás
la delincuencia cibernética no estaba tan avanzada años atrás y la terminología de chipero no existía. Y la verdad que las nuevas tecnologías han traído cosas buenas y malas, y esos avances también han vinculado a la delincuencia que se dedica a este tipo de estafas. Y todos esos factores se combinaron y nos generaron esta situación. Posteriormente a eso, el gobierno hizo unos cambios en los protocolos de seguridad con las entidades bancarias, incluyendo, que recuerdo muy bien cuando doña Digna estaba en ADES, incluyendo que los comercios que recibían el dinero podían sacar el dinero automáticamente del banco. Por ejemplo, una persona transaba y efectuaba una transacción fraudulenta y al momento podía ir al banco y sacar el dinero. Una de las medidas que se tomó en ese momento fue bloquear por 72 horas las cuentas de los comercios para que el banco pudiera detectar si había una transacción fraudulenta. También se tomaron protocolos para evitar más de una cantidad de transacciones por día a los beneficiarios. Entonces, eso permitía que una tarjeta no pudiera ser pasada más de 3 o 4 veces, se generaba un bloqueado. O sea, hay muchos elementos técnicos de mejoras que en ese momento se implementaron, que nos ayudaron a mejorar bastante la seguridad, pero la más importante fue cuando logramos cambiar las tarjetas. Esa fue la más importante porque esa nos dio la garantía de un método de pago que fuera completamente seguro, que fuera bien trazable y con los mecanismos que permite la tecnología de hoy para cubrir y cuidar a los beneficiarios. Millicent. Con el tema del bono de emergencia que se creó para el MEC, me pareció bastante atinado. Un poco, ¿cuál es el resultado o el balance que se puede dar cuando ya se cumplen 2 meses de esa tragedia? ¿De qué ha implicado esa mano amiga del gobierno, a quienes ha impactado? ¿Y qué tal también la experiencia en términos humanos? ¿Y cuántas personas? Sí, yo voy a tratar de abarcar todo. Miren, el bono de emergencia no se creó para JETSE, sino que se activó, porque es una herramienta que ya tenemos, que tiene incluso asignación en cuentas presupuestarias para situaciones de emergencia. Lo hicimos con Fiona, que fue la primera vez que lo activamos, lo hicimos con el cierre de la frontera para los comercios, los pequeños comercios, lo hicimos en la explosión de San Cristóbal también. O sea, que se ha utilizado en diferentes situaciones de contingencia o situaciones no esperadas, como es la que sucedió la tragedia de JETSE. Esta intervención no comenzó con el bono de emergencia, comenzó desde el mismo día que se inició la atención con los organismos de emergencia. O sea, Supérate, Salud Pública, estuvo acompañando a todos los organismos de socorro, y esta intervención continuó posterior a que el presidente designara una comisión interinstitucional donde Supérate lideraba para acompañar a las familias en este proceso. Creamos un protocolo conjunto con CONANI porque recordemos que hay un número importante de menores de edad en estado de orfandad y eso nos obligó a tener un asesor legal para estas familias donde habían menores de edad. Y también el tema de salud mental ha sido quizás lo más fuerte de abordar con las familias. Nosotros instalamos una unidad de trabajo conjunta que ha estado estos 2 meses de corrido trabajando. Incluso recuerdo que la primera salida a visitar las familias fue el miércoles santo. Salieron 20 comisiones de profesionales, desde psicólogos hasta trabajadores sociales, a visitar a las familias. Recuerdo que, porque el salón donde se reúnen al lado de mi oficina, recuerdo que llamaban a la familia y algunos estaban de camino a la misa de su familiar fallecido. O sea que ha sido una intervención muy fuerte para todo, no solo el drama de la familia, sino para todo el personal que ha trabajado con ellos, y eso nos llevó a hacer varias intervenciones con los que han trabajado acompañando a las familias. O sea que es un drama que se expande también a los psicólogos, a nuestros trabajadores sociales, a los abogados que han estado. Levantamos 237 familias. De esas 237 familias que visitamos a sus hogares, unas 205 pidieron apoyo económico del Estado, o sea, dijeron que quisieran contar con el apoyo del Estado. El SIUBEN, que es parte del protocolo de bono de emergencia, inició en una segunda visita, un levantamiento, porque evidentemente hay que hacer un análisis socioeconómico de la familia para hacer la entrega de estos subsidios. O sea, no es tan simple como que vamos a darle una ayuda y se la damos mañana en efectivo, no funciona así.
lleva un proceso y esto ha hecho que Siuben levante cerca de 100 familias de estas 205. Hay unas 90 familias que estamos a la espera de que nos permitan visitarlas para que el Siuben pueda hacer sus levantamientos, porque también sabemos que es un proceso doloroso de las familias y hay que ser respetuoso, pero ya es importante saber que cerca de 50 las que ya han logrado completar su proceso, y estamos a la espera, estamos trabajando con el otro grupo que está listo para recibir el subsidio. Este es un subsidio por 6 meses, el valor es de 30,000 pesos y el propósito esencial es que sirva de soporte, sobre todo para los gastos de los menores de edad. Hay situaciones muy dramáticas, familias donde hay 4 menores, familias donde los niños se van a tener que dividir porque no puede un familiar solo ocuparse de los 4. O sea, que es algo que aún el Estado tendrá que intervenir por mucho tiempo. El subsidio es por 6 meses porque lo establece así el tipo de intervención, pero estas familias no las vamos a dejar solas. O sea, es responsabilidad del Estado continuar acompañándolas y sobre todo en ese acompañamiento emocional y de salud emocional que requieren. El Gabinete de Política Social, ¿qué rol juega? ¿Está dentro del esquema que usted encabeza? El gabinete es nuestro articulador, es quien coordina la política, es quien supervisa y diseña políticas públicas y nosotros somos parte del gabinete, pero el gabinete también supervisa otras instancias del gobierno que no solamente supera. Exacto, ahí comprendo la descentralización, porque ese gabinete es un reparto millonario a artistas en una de estas navidades que fue muy criticada y que no fue a cambio de nada ni para que ejerciera alguna influencia social sobre el pueblo dominicano. Por eso yo quiero comprender qué partida del gasto social escapa al control suyo. Bueno, realmente la partida mayor está en Supérate, de intervención social, es la realidad, porque los subsidios son el monto mayor de inversión en materia de protección social está en los subsidios y realmente ahí es donde está más focalizada la inversión pública, en la protección social vinculada a la transferencia monetaria. Claro, cuando hablamos de inversión social, de manera amplia, no solamente hablamos de protección social, hablamos de educación, hablamos de salud, hablamos de otras intervenciones del Estado que tienen que ver con el ámbito social. Pero si hablamos solo de protección social, la no contributiva, que es la nuestra, que es la que no es por aporte del contribuyente, entonces sí hay que decir que la principal entidad que tiene la mayor carga presupuestal es el de Supérate. Este programa se implementó originalmente similar en Brasil. Lo implementó el presidente Lula da Silva en su primer periodo. Y cuando la presidenta Dilma, en su gestión, Lula había logrado sacar mucha gente de los niveles de la pobreza. Sin embargo, después de salir de la pobreza, se detuvo la natural ascenso social, o sea, salieron de la línea de la pobreza, por debajo de la línea de la pobreza, pero se quedaron ahí, no dieron el siguiente paso. Y eso empezó a generar muchos de los problemas sociales que confrontó Dilma Rousseff. Nosotros aquí en la República Dominicana, partiendo de esa experiencia, ¿qué tipo de acompañamiento le damos a las personas que salen de la línea de la pobreza, que es prácticamente una línea famélica, pero siguen siendo pobres, sí, claro, para que puedan seguir la dinámica de ascenso social? Sí, en términos de pobreza hay que especificar que una cosa es pobreza extrema, que es la que tú te refieres, que son personas que viven en condición de calle, que viven en una condición de extrema vulnerabilidad, que no tienen capacidad de cubrir todas sus necesidades básicas de alimentación, por ejemplo, o que viven en lugares donde escasean infraestructuras de carácter pública o incluso que sus viviendas no están en condiciones de salubridad. Esto es cerca del 2.4% de los indicadores de pobreza. O sea, es una población pequeña la que está en esas condiciones. Pero ¿por qué es tan complejo abordar esta población? Porque generalmente es una población que está tan excluida que incluso para conectarla con los servicios públicos es difícil hasta localizarla. Muchas veces son personas que viven debajo
de un puente, o personas que están con condición de salud mental, que viven en condición de calle. O sea, que es una población, no solo en República Dominicana, es una población en el mundo muy difícil de lograr ayudarlas a salir de esa condición. En el caso de la pobreza general, que hoy día la pobreza general monetaria está en un 18%, mucho tiene que ver con el tema de los nuevos empleos que se han creado y la cantidad de gente que ha salido de la pobreza, más de 200.000 en estos años, es parte de una combinación, como yo decía al principio, de políticas de empleabilidad, de políticas productivas, de cómo se han generado nuevos empleos, cómo se ha aumentado el salario mínimo, pero también de la ampliación y cobertura de asistencia social, que no solamente tiene que ver con las ayudas sociales, sino que tiene que ver con, por ejemplo, la alimentación escolar, lo que se hace con todo el tema de utilería escolar, el transporte escolar, lo que se ha hecho con SENASA en el aumento de la cobertura. Cuando tú sumas todos esos elementos de protección, la condición de vida del dominicano cambia, sobre todo de ese que estamos más vulnerables. En el caso de quienes salen de esa situación de extrema vulnerabilidad, lo que hemos diseñado en Supérate se llama la Ruta de la Superación. Es un programa de acompañamiento de 2 años que trabaja primero en habilidades blandas, desde manejo de autoestima hasta incluso algunas orientaciones de hasta de aseo personal, muchas cosas que hay que trabajar con una población que ha estado en extrema vulnerabilidad, que le permite incluirse en la vida normal y cotidiana hasta conseguir un empleo, que debemos entrenarla. Entonces eso nos ha ayudado a crear un camino para la gente, un mapa, decir, bueno, este es mi proyecto de vida, y ese acompañamiento está siendo desarrollado por cerca de 3.000 supervisores familiares que en el territorio continúan el acompañamiento posterior, durante a la intervención del programa Supérate. Según las estadísticas de Supérate, ¿quiénes son los más vulnerables dentro de los vulnerables? Mujeres con menores de edad, adultos mayores o personas con enfermedades como VIH-Sida, tuberculosis. Nosotros tenemos atención también a familias donde hay miembros con tuberculosis. Junto a Salud Pública trabajamos un acompañamiento especializado para unas 1.000 familias que se han identificado que tienen un miembro con tuberculosis. Entonces es una población mucho más excluida y marginada, y también la población que tiene VIH y SIDA, que tenemos, hemos creado un código especial para evitar discriminación, pero sí sabemos a nivel interno cuáles son los beneficiarios que pueden estar en esa situación. Y en el caso de las personas adultos mayores con dependencia, evidentemente son de las más desfavorecidas, porque no pueden producir por sí mismos, requieren apoyo y muchas veces no tienen esa asistencia. Yo sé que tú lo has mencionado así tangencialmente, pero me gustaría tenerlo puntualmente. Las diversas gavetas de los subsidios de Supérate. Ok, a nivel de subsidios tenemos los subsidios tradicionales, que está Aliméntate, que es el subsidio para la comida, es el que se usa en los comercios. Y dame los montos. 1.650 pesos. Aliméntate. Vamos a ver si me sé la clase. El bono gas es de 470 pesos. Bono luz tiene un umbral máximo de 100 kilowatts, que puede ser 700 pesos, 800 pesos. Varía el consumo. Entonces, luego de esos subsidios tenemos unos subsidios que no van a toda la población, sino que va sectorizado a la población, como es el de Supérate Mujer, que son mujeres víctimas de violencia que están en casa de acogida. Ahí tenemos unas 1.300 mujeres recibiendo ese subsidio. ¿De cuánto es ese subsidio? Ese es de 10.000 pesos. Y luego está el bono de discapacidad para los niños menores de edad. Este es el más reciente de los subsidios. Tiene un monto de 6.000 pesos mensuales. Ahí hay 7.000 familias, 7.600 familias recibiendo este apoyo directo. ¿Cuánto es ese 6.000 pesos? 6.000 pesos. Y luego están los bonos ocasionales, que son el de las madres y el de Navidad. El cariñito y la brisita, que es un monto de 1.500 pesos, y este fluctúa de acuerdo a disponibilidad presupuestaria en la cantidad de beneficiarios. Ha sido desde 1 millón hasta 3 millones, dependiendo
la decisión del Estado, del gobierno. Condiciones para mantenerse en estos programas. Hay subsidios condicionados y no condicionados. Por ejemplo, la luz y el gas no son condicionados. El de los alimentos está condicionado, primero por asistencia a chequeos de salud, sobre todo donde hay embarazadas y menores de 0 a 5 años. Y en el caso de los subsidios escolares, que no los mencioné, que están en educación, pero que trabajan junto a nosotros, tradicionalmente ha estado atada la corresponsabilidad de asistencia social, pero nosotros, teniendo en cuenta que hay una amplia dificultad para validar asistencia escolar, lo que hemos es ajustado a que sea matriculación y conclusión de la asistencia de la matrícula escolar. Bueno, vamos a tomar una pausa para almorzar y ahora después en el almuerzo hablamos de otro tema, incluyendo la política. Ay. Mira, ¿de quién es esto? Tiene un audio. Tiene un audio. Es para grabar, pero tiene un audio encendido. El audio está encendido. Bueno, señores, le damos las gracias a Gloria Reyes por este conversatorio y vamos a reanudar dándole la palabra a Millicent Uribe. Con su venia, señor moderador, quiero una pregunta para cada integrante del panel. Gracias. Comenzando con la señora Miriam Batista, directora de superación de la pobreza. Ese concepto se cuestiona mucho aquí. Hay quienes inclusive dudan de las cifras oficialistas. Quiero saber a qué nos estamos refiriendo y cómo se puede materializar esto. A la señora Lili Luciano, directora de comunicación. El reto que implica llevar la política de comunicación de Supérate, tomando en cuenta las características especiales de esa población, y sobre todo, Lili, sin caer en el tema de revictimización, que nos cuentes un poco la experiencia. Y por último, pero no menos importante, al señor Orlando Jorge Villegas, que está aquí como dirigente del PRM. El PRM, Orlando, tiene varias personas aspirando a la presidencia. Me gustaría saber por dónde andan tus querencias y sobre todo el por qué. Sí, por favor. Empezamos con Miriam. Gracias, Millicent. Mira, desde el programa Supérate, nosotros desarrollamos una serie de estrategias y tenemos una serie de unidades que trabajan precisamente para reforzar ese concepto que bien tú has indicado, lo que tiene que ver con la superación de la pobreza o la superación económica. ¿Cómo nosotros lo hacemos? A través del desarrollo de capacidades y de habilidades en nuestros beneficiarios para que puedan optar por una de dos vías: la empleabilidad o el desarrollo de emprendimiento. Te comento, por ejemplo, que nosotros a nivel nacional tenemos 41 centros de superación comunitaria. En esos centros, y bajo una alianza que tenemos con el Infotep, nosotros impartimos acciones formativas para nuestros beneficiarios, pero también para la propia comunidad. Trabajamos en proporciones para que la comunidad también pueda beneficiarse de esas acciones. Además de todo lo que se hace a través de los centros de capacitación que tenemos a nivel nacional, tenemos otros programas para acciones específicas. Tenemos los centros de superación gastronómica, 3 de manera específica, uno en Boca Chica, en el sector de Los Botados, uno en Santiago y otro en Barahona. En esos centros nosotros trabajamos desarrollando temas, cursos de cocina, temas vinculados a gastronomía en nuestros participantes. Y ahí aprovecho y te comento que precisamente dentro de los egresados de los centros gastronómicos es desde donde nosotros tenemos el mayor requerimiento de personas para entrar a puestos laborales, tanto desde el centro de Boca Chica como desde los otros. O sea, es una estrategia realmente muy efectiva. Además de los centros gastronómicos, nosotros trabajamos desde el programa de emprendimiento con la iniciativa Mujeres Superemprendedoras, que seguro ustedes la conocen y que recientemente 36 de las mujeres que cursaron el programa en 2024 fueron reconocidas, fueron premiadas como recibieron el premio Supérate de manos del presidente de la República. Esas mujeres están ya desarrollando sus emprendimientos, algunas llegaron al programa con su emprendimiento iniciado, pero a través de que cursaron los 14 módulos que comprende la formación de superemprendedoras, algunas que llegaron quizás y tenían 3, 4 productos,
hoy en día tienen 20 productos que han podido desarrollar del insumo, de la materia prima que ellas acostumbran a trabajar. Algunas quizás tenían un emprendimiento sin ningún tipo de formalización, desde su casa, teniendo quizás una cocina, trabajando con su propia comunidad en que hay un festejo y le preparo los bocadillos y demás, y esas mujeres ya hoy están formalizadas. Entonces, son iniciativas que realmente impactan y que ciertamente dejan un cambio, hacen un cambio en la vida de esas personas y por supuesto en sus familias. Bueno, primero, para comunicar sobre lo que puedes entender la dimensión de la pobreza, los factores, los diferentes factores, y luego conocer muy bien la estrategia que se utiliza desde el Estado para combatirla. Y por supuesto, los periodistas no podemos dejar de lado el factor humano. Creo que para comunicar de pobreza hay que tener empatía, poder tener esa capacidad de ponerse en el lugar del otro para presentar su proceso de superación de pobreza de la manera más digna posible. Entonces, en mi caso personal, las familias de Supérate son eso, son familias, y nosotros la cuidamos como familias. Gloria me comentaba, me gustaría que ella lo abundara. Mencionar que estamos ya casi anunciando, ya está listo el diseño de un diplomado para periodistas y comunicadores en protección social, que justamente ante la necesidad de fortalecer las capacidades de todos los comunicadores o hacedores de comunicación, el programa Supérate, con el apoyo de la CEPAL, ha elaborado un muy robusto pensum de formación que me parece, si no mal recuerdo, que para este verano estará ya disponible. Estaríamos enviando toda la información en los próximos días, porque es muy importante que podamos documentar y crear esos conocimientos en todos los comunicadores y periodistas. Así que, Lili, yo lo agrego aquí, yo sé que se te pasó esa partecita, pero creo que es muy oportuno tener esta primicia aquí, que no se había informado. Orlando. Está muy bien hecho. Buenas tardes, gracias Milicen por la pregunta. Nosotros apoyamos el proyecto presidencial de Eduardo Sanz Lobatón de Yayo, que casualmente en este espacio fue donde dio a conocer prácticamente la primicia de su aspiración. El motivo de por qué nosotros apoyamos a Yayo básicamente va encaminado en dos vías. El primero es que él representa el liderazgo para continuar el legado del presidente Luis Abinader. Evidentemente nosotros buscamos que el PRM permanezca en el poder más allá del 2028, y él representa con propiedad el poder encarnar ese legado, continuarlo, y evidentemente con sus propios atributos. Y precisamente, en segundo lugar, hablando de sus atributos, yo creo que nosotros en la República Dominicana, para evitar una crisis de liderazgo, que es una gran posibilidad, necesitamos líderes con la capacidad no solamente gerencial, sino también de articular intelectualmente y con capacidad de enfrentar los problemas del país. Yo creo que Yayo tiene no solamente una capacidad gerencial, que la ha demostrado como director general de aduanas, pero tiene la capacidad de hablar, de enfrentar, de tocar con base los temas que realmente preocupan al país, y de esa manera también no nos quedaremos a merced de posibles liderazgos que no encarnen esas ideas ni sobre todo esas soluciones para el país. El elemento político, yo lo quería dejar para el final, pero ya tú lo adelantaste. Gloria Reyes aspira a la Secretaría General del Partido Revolucionario Moderno. ¿Por qué? ¿Qué le ofrece Gloria Reyes que no le ofrezca un líder nacional connotado de un sector preponderante del Cristo Rey, como Alfredo Pacheco, por ejemplo? Lo primero que tú me estás lanzando aquí, porque yo no he anunciado oficialmente la decisión de esta tan importante aspiración. Lo que he dicho en reiteradas ocasiones es que primero soy una servidora de mi partido. Me siento muy comprometida con el fortalecimiento del PRM. Y segundo, que estoy dispuesta a estar en el espacio que el partido me necesite.
Es en la Secretaría General, estoy lista para hacerlo. Es en cualquier espacio, estoy lista para hacerlo. Lo más importante para nuestra dirección ejecutiva, de la que soy parte, es consolidar una renovación que se puede efectuar sin mayores contratiempos y que fortalezca la unidad que ya tiene nuestro partido. O sea, que ese sería el propósito. Y todos los que han sido mencionados para mí tienen condiciones sobradas para ser secretarios generales del partido. O sea, que el PRM va muy bien en esa dirección. ¿Y qué le diría Gloria Reyes a sus compañeros que todos sabemos que aspiran a la candidatura presidencial? ¿Qué le diría Gloria Reyes para que preserven ese partido y no cometan errores de su origen inicial en el PRD y que también cometió su más cercano competidor hace 6 años, el Partido de la Liberación Dominicana? Yo solo podría decir que es de sabios aprender de los errores de otros y que el pasado tiene muchas lecciones para nuestra organización, que es importante seguir fortaleciendo la comunicación que existe entre ellos. A mí me consta que todos los que se potencian como aspirantes en el PRM son grandes amigos. Es prácticamente una misma generación que comparten, que han coincidido en múltiples espacios, en múltiples escenarios, en contiendas y luchas muy particulares en los últimos años, y que es simplemente continuar fortaleciendo en ellos ese diálogo, esa comunicación y evitando que a veces los entornos o malintenciones de algunos puedan afectar la amistad y la fraternidad que como compañeros de partido tenemos. Que esta es una contienda como cualquier otra, en democracia se compite, es parte de la democracia, el presentar calidades, el ser ponderado por el electorado, en nuestro caso por nuestra militancia, y que pasado este proceso, pues lo que nos toca es trabajar juntos. Y ya queda poquito, porque en un año elegimos las autoridades internas, que es el primer filtro del PRM de cara a su fortalecimiento. A partir de eso, es prepararnos para la convención o lo que ya es oficializado como una primaria en el año 2027, en octubre de 2027. Electoralmente parecen tiempos largos, pero realmente son tiempos cortos a lo interno de los partidos, porque preparar un proyecto presidencial, una candidatura, no es algo que se hace de un día a otro, es algo que conlleva un esfuerzo interno de preparación, de planificación, de estructuración, de también iniciar recorridos, un periplo donde muchos de ellos tendrán que presentar a sus dirigentes en el interior del país sus propuestas y su visión. O sea que mi consejo va en esa dirección, en mantener la comunicación que tienen ahora y evitar cometer los errores del pasado. ¿No teme, Gloria Reyes, que se pierda en el PRM el rol del arbitraje del presidente Luis Abinader, porque al no presentarse como candidato se le puede faltar el respeto, o el surgimiento que ya se lanzó la vicepresidenta puede pensar que está tendenciado por quien es su segunda? ¿No teme eso, Gloria Reyes? No, yo creo que todo lo contrario, se afianza el liderazgo del presidente en el partido. Él justo representa eso, ese gran armador, articulador que es garante del equilibrio de las fuerzas internas del PRM. Me parece que esta es una coyuntura donde él ha logrado separarse al no aspirar de manera personal, separarse de ese interés de mantenerse en el poder por jugar un rol más de armador, más de incluso mentor de una nueva generación a la que él le ha abierto las puertas en este nuevo contexto, y que su gobierno será la plataforma de lo que puede venir en el 2028 de cara a unas elecciones donde se pueda reelegir el PRM. O sea que yo pienso todo lo contrario, creo que es el líder idóneo. Eso nos da tranquilidad, el saber que el partido pueda estar en manos del presidente en su dirección, como es la opinión de gente como yo en el PRM, que entiende que nuestro líder, el presidente Abinader, es quien debe dirigir el partido, y eso nos ayuda y nos garantiza y nos da tranquilidad de que habrá un arbitraje idóneo y que cuide los intereses de todos. María, capitán. Aunque a nivel de partido interno puede ser el momento de empezar a discutir candidaturas fuera del partido, ¿no? Correcto. De hecho, ese extemporáneo viola la ley. ¿Por qué insistir en presentar candidaturas cuando no es tiempo de hablar de candidaturas? Faltan casi 3 años para la elección. Yo pienso igual que tú. Si no me hacen la pregunta, no hablo de eso.
pero si me preguntan en el medio lo digo, pero pienso igual que tú, este es un momento de fortalecer el gobierno, este es un momento de seguir asumiendo nuestras responsabilidades, los que estamos en funciones públicas, de acompañar al presidente en la conclusión de esta travesía que iniciamos en 2020 y seguir garantizando para los ciudadanos mejor calidad de vida, mejores servicios. En eso es en lo que estamos y precisamente estoy aquí en esta visita para presentar lo que hemos hecho en Supérate en estos 5 años y lo que viene por delante, cómo hemos logrado convertir esta política en una política de superación para el pueblo, que no solo se ha quedado en un grupo específico de ciudadanos, sino que hemos logrado ampliar una cobertura que vincula a población muy vulnerable, pero que también propone ser una plataforma de superación de la gente, para que la gente pueda cambiar su condición de vida y pueda existir esa anhelada movilidad social. Bueno, pues le damos las gracias a Gloria Reyes por haber aceptado nuestra invitación a conversar en este almuerzo semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio. Muchísimas gracias. A ustedes.